Así enseñamos en Unicalcal con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera. A continuación vamos a desarrollar las obligaciones solidarias y obligaciones mancomunadas. Lo primero que debemos señalar es que este tipo de obligaciones se va a presentar cuando exista pluralidad de sujetos, sea en el lado de acreedor o en el lado de deudor. No se va a dar cuando en una obligación existe una persona, Pedro, como acreedor y otra persona, Juan, como deudor. En ese escenario no se va a presentar obligaciones mancomunadas o las obligaciones solidarias. En cambio, si existe en el lado de acreedor Juan y Pedro como acreedores y en el lado deudor existe un solo deudor, por ejemplo César, entonces ahí sí, al haber pluralidad de acreedores y un solo deudor, se podría dar obligación solidaria o también obligación mancomunada. O viceversa, si hay un solo acreedor que es Pedro y dos deudores, Juan y César, ahí también se podría dar obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias. O se podría dar Juan y Pedro como acreedores, Rosa y María como deudores, ahí también se puede dar obligación mancomunada o también obligación solidaria. Cuando existe pluralidad de sujetos, sea en el lado deudor o acreedor, hay que preguntarnos si estamos ante una obligación mancomunada o si estamos ante una obligación solidaria. Se presume la mancomunada. Eso no tiene que establecerse, no tiene que pactarse, no tiene que señalarse expresamente. En cambio, la solidaridad sí se tiene que pactar, sí se tiene que establecer. Volvemos al ejemplo. Tenemos dos deudores. Pedro y Juan son deudores. El único acreedor es César. Entonces, si no se pacta nada, Pedro y Juan deben 10,000 soles a César y no se pacta si es mancomunada o solidaria, se presume que es mancomunada. La pregunta es, ¿cómo se obliga Pedro y Juan? Pedro y Juan se obligan frente a César a pagar proporcionalmente. Es decir, que Pedro estaría obligado a pagar 5,000, Juan estaría obligado a pagar 5,000. Asimismo, si lo vemos del lado del acreedor, que es César, César tendría el derecho de pedirle a Pedro solo 5,000 y César tendría el derecho de pedirle a Juan solo 5,000. Porque en una obligación mancomunada, la obligación se divide. Ahí se aplica el principio de división del crédito. Bien, y en ese caso se divide la deuda entre dos deudores. Porque en el ejemplo propusimos Pedro y Juan como deudores. Si hubiera 3, la deuda entre 3. Si hubiera 4, la deuda entre 4. Cada uno asume la obligación de manera proporcional. En cambio, si se tratara de obligación solidaria, tiene que pactarse. En el contrato decir, Pedro y Juan se obligan solidariamente a pagarle a César la suma de 10,000 soles. Eso no se presume, tiene que pactarse. ¿Eso qué implica? Que los deudores, tanto Pedro como Juan, están obligados por la obligación en su integridad. Están obligados a pagar íntegramente. Eso quiere decir también, pensando en función del acreedor, el derecho del acreedor de poder exigirle a Pedro el cumplimiento total de la obligación. En ese escenario no puede ejercer la defensa de que hay otros deudores, porque César podría dirigirse contra Pedro y decirle, págame los 10,000 soles que te he prestado, tú eres deudor solidario. Y la defensa del deudor, si dice que hay otros deudores, no es argumento,
porque César le tendría que decir, no me interesa que haya otros deudores, me pagas tú íntegramente la obligación porque te has comprometido a pagar solidariamente. Es el derecho del acreedor de dirigirse contra cualquiera de los deudores o contra todos, exigiéndole la totalidad de la prestación. Eso es la solidaridad. En cambio, la mancomunidad implica que la prestación se divide en tantos deudores haya y por ende los deudores se obligan en parte proporcional a esa prestación. EGACAL, Escuela de Derecho.